Hoy es muy común escuchar la frase, creo en Dios, pero no creo en la iglesia, no necesito a nadie más. Hoy vivimos en una cultura que se aferra a ser individualista, cerrada, egoísta, personal y solitaria. Y surge una pregunta, ¿puede realmente existir un cristianismo sin comunidad? Eso es lo que en este episodio vamos a reflexionar, el peligro de vivir la fe en solitario. Quédate conmigo, no te lo pierdas. Qué alegría me da, hermano y hermana, saludarte de nueva cuenta en un episodio más de Divina Humanidad. Soy tu amigo, el reverendo Padre Eric Silvas, con Z al final. Me da mucho gusto, pues, nuevamente saludarte. Y qué bueno que te das esa oportunidad de reflexionar una vez más conmigo aquí en ese espacio de Divina Humanidad. Un tema que es muy importante, un tema que aparentemente la gran mayoría de nosotros conoce, que es la fe, pero no sabemos de qué manera a veces desarrollarla o cómo desarrollarla de una manera eficaz. Pero hoy no vamos a hablar propiamente de la fe como un don, sino vamos a hablar de la vivencia de la fe. Vamos a tratar de comprender la fe pues desde la realidad, no desde la fantasía. Muchas personas piensan que la fe es una cuestión fantástica e incluso han malinterpretado las expresiones de Jesús, sobre todo cuando dice que el que tiene poco, aunque sea un poquito de fe, como una semilla de mostaza, moverá incluso las montañas, ¿no? Y hay que entender bien que la fe es un don que el Señor nos ha dado para confiar y creer, pero no elevar al grado de la fantasía. Hoy quiero invitarte a reflexionar algo sobre esta parte de la fe que es muy actual, que tenemos que reflexionar, que tenemos que entender, que es la tendencia de vivir la fe de una manera aislada. Como dije en la introducción, hoy esa expresión que es muy común, creo en Dios, pero no necesito de la iglesia o no necesito de nadie más, es una expresión que ya está teniendo desde hace ya algunos años, no vayan a pensar que es algo nuevo, ya desde algunos años es una expresión que va adquiriendo ya mucha particularidad, mucho gusto por muchas personas, ¿no? Se piensa y se quiere vivir una fe en solitario. Pero la gran pregunta es, como les dije, ¿se puede vivir de esa manera solitaria la fe? Bueno, es lo que voy a reflexionar contigo en este episodio, esperando que te sirva de mucho. Así que te invito a que compartas este video para que sea de ayuda no solamente para ti, sino para otras personas que a veces se han cuestionado acerca de la vivencia de la fe, qué tan importante es vivir la fe en comunidad o incluso porque tenemos que vivir la fe en comunidad. Muy bien, pues como les decía, muchas personas se dicen, pues creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Es necesario que yo viva la fe junto con otras personas. Hay necesidad de congregarme para la vivencia de la fe. Bueno, pues sí, primero porque la fe individualista genera un aislamiento espiritual. En otro episodio tengo ya una plática que tengo con el padre Josué Galván, en donde hablamos de la espiritualidad y en donde se llegaba a la conclusión de que la espiritualidad se proyecta en la vida diaria, no es solamente una vivencia personal, algo que yo vivo, algo que yo experimento, sino que es algo que se proyecta con los demás, con toda la creación. Por lo tanto, no podemos aislarnos. Hay que recordar lo que también el apóstol Santiago nos dice en cuanto a las acciones, ¿no? Que demuéstrame tu fe sin obras y yo te la demostraré con obras. Y en ese sentido entendemos que la fe también nos hace actuar y la tenemos que ejercitar y para poder hacerlo, pues tenemos que vivir en comunidad, ¿no?
También una fe aislada o individualista genera falta de crecimiento. La fe se tiene que cuidar, se tiene que cultivar, se tiene que alimentar. Y si no lo hacemos, entonces nuestra fe comienza a quedar raquítica, delgadita, ¿no? Delgadita, flaquita, incluso con muy poca fuerza. Por lo tanto, necesitamos también alimentarla y para ello necesitamos a la comunidad. Y también cuando vivimos una fe individualista, pues también tenemos una fragilidad interior. Las experiencias que la vida nos va presentando en nuestro caminar muchas veces son fuertes y la fe nos ayuda a sostenernos, la fe nos ayuda a mantenernos de pie y nos permite levantar la mirada, mirar al horizonte y seguir nuestro camino. Por lo tanto, una fe que no está cuidada, que no está alimentada, que no está reanimada inclusive, entonces nos puede llevar a la fragilidad. Incluso podemos perder, como dicen muchas personas, perder la fe. Perdemos esa confianza de manera especial en Dios y por lo tanto tendemos a perdernos en nuestro caminar. Hay que recordar algo que nos dice la carta a los hebreos. No dejemos de congregarnos, porque la fe se fortalece en comunidad. Por eso la necesidad de que podamos compartir los momentos de fe con las demás personas. Solos no podemos. Así que algo que hay que tener muy importante, y esta es una visión también de la iglesia anglicana, es que la iglesia no es solo una institución. Porque muchos piensan que la iglesia solamente es una institución, es solamente una estructura jerárquica y que cada quien con su responsabilidad le compete hacer algo. No, la iglesia más que una institución, y a lo mejor esa es una de las cosas por las cuales muchas personas también sienten cierta resistencia a acercarse a su vida cristiana y vivirla en comunidad en la iglesia, porque solamente la ven como una institución, ¿no? Como puede ser cualquier institución social en la vida del ser humano. Probablemente muchos ven así a la iglesia y por eso también se resisten. La iglesia no es una institución solamente como tal, sino también es una comunidad de gracia, una comunidad en donde se manifiesta Dios y en donde Dios también nos regala muchas cosas, en donde todos como familia gozamos de esa presencia viva de Dios y nos reanima, nos mueve, y nos comunica su gracia, su favor hacia nosotros, como dice el libro de oración común en el bosquejo de la fe. También la iglesia es cuerpo vivo de Cristo. A ese cuerpo es al que pertenecemos gracias al sacramento del bautismo. Por eso la necesidad también de recibir ese sacramento, porque con la gracia del bautismo nosotros pasamos a ser parte de la familia de Dios que es la iglesia y somos parte también de ese cuerpo vivo que es Cristo. La iglesia también es un espacio de sanación. Yo no sé si tú te has dado la oportunidad de vivir tu vida de fe con los demás hermanos y muchas veces el ir, el convivir, el poder conversar, el poder compartir, nos ayuda muchas veces a sanar aquello que traemos en nuestro corazón, aquello que es una carga, aquellos pesares que incluso nos cuesta mucho poner en las manos de Cristo, recordando que Él nos ha dicho que llevemos hacia Él todas nuestras cargas, porque Él nos dará un yugo suave, un yugo llevadero, perdón, y una carga ligera. Y muchas veces lo olvidamos. Pero también cuando compartimos esos pesares con los hermanos, también entonces se hace ese ejercicio de poder compartir todo aquello que traemos en nuestras espaldas y eso también nos ayuda muchas veces a sanar. Y cuando encontramos en la iglesia a alguien que ha compartido también esas mismas situaciones, puede darnos una respuesta que nos pueda ayudar a resolverlas de la mano de Dios. También Dios habla a través del hermano. También Dios habla a través del prójimo. Dios habla a través de su iglesia. Entonces,
ahí encontramos también un espacio de sanación y sobre todo en el sacramento de la Eucaristía, cuando nos alimentamos, ¿verdad? De Él, comemos su cuerpo, bebemos su sangre, nos alimentamos de Él también y también a través de ese gran sacramento nos vamos eh, renovando en nuestro interior y vamos sanando. Nos vaciamos de todo aquello que nos pesa y vamos sanando también. Y por supuesto también no hago a un lado, que es también importante, el sermón, ¿verdad? O la homilía, es también una oportunidad que tenemos de escuchar una forma de cómo entender la palabra que Dios nos ha dirigido en ese día, sobre todo en domingo o en cualquier otro momento de nuestra vida, pero sobre todo en domingo, y también a través de esa palabra, también tenemos la oportunidad de sanar. A través de esa reflexión, a través de ese mensaje, también podemos tener muchas herramientas que nos ayudan a sanar nuestro corazón y nos ayuden a sanar nuestra mente. Así que la iglesia no es solamente institución, sino vuelvo a repetir, es una comunidad de gracia, es cuerpo vivo de Cristo, pero también es un espacio de sanación. El libro de oración común nos recuerda una expresión: haznos uno, así como tú eres uno. Entonces todos tenemos que estar en comunidad. Por eso tenemos que aprender a vivir incluso en familia. Muchas personas hoy, por este individualismo que se está arraigando, pues les cuesta mucho vivir en comunidad. Tenemos que romper esa cadena y tenemos que aprender a vivir juntos y a vivir en comunidad. Y fíjense que en esta época tú puedes ver probablemente este video ya fuera de estas épocas. Este video se está estrenando el 15 de marzo del 2026. Y durante estos días he estado viendo en las redes sociales, probablemente en el tiempo que tú veas después de estas fechas, probablemente tú también tengas la oportunidad de ver algunos memes, palabra ya muy conocida por todos, en donde se critica inclusive el actuar de las personas dentro de sus parroquias, ¿no? Y ponen diversas situaciones como una forma de crítica ante lo que se está viviendo, criticando a los miembros, criticando también a los coordinadores, criticando a las personas que son apoyo, que son parte de las comunidades, inclusive a veces criticando a los propios párrocos, y ese es un signo precisamente de consecuencia, un signo consecuencia de esa fe individualista. No hemos aprendido a vernos en comunidad, no hemos aprendido a vernos como familia. Y recuerden que somos también familia desde la fe, somos familia desde el bautismo. ¿Por qué necesitamos vivir en comunidad? ¿Por qué necesitamos de la comunidad hoy? Y no es que la pregunta sea nueva, porque en realidad siempre hemos sido parte de una comunidad. No fuimos creados en solitario, aunque hay personas que sí se han desarrollado muchas veces entre ese juego de la vida de soledad y también en la vida en comunidad, no se han desprendido del todo. Por eso hay que tener muy en cuenta que no somos seres individuales, somos seres comunitarios. ¿Y por qué necesitamos nuevamente recordar la importancia de la comunidad? Porque primero, nadie sana solo. Nadie sana solo. Necesitamos de otra persona para sanar. Hoy necesitamos inclusive del conocimiento de otros para poder entender lo que yo y tú probablemente no entendemos y que necesitamos de otra persona para hacerlo. Necesitamos nuevamente cultivar nuestras comunidades o entender la comunidad porque tampoco nadie madura solo, ¿no? Inclusive quienes tienen la gracia de ser padres van ayudando a los hijos precisamente a madurar. Y ante los errores que se van cometiendo, los papás siempre van iluminando el camino.
Los maestros ayudan cuando asumen su responsabilidad de la mejor manera, pues también ayudan a los alumnos a ir madurando. Lo mismo los catequistas, los maestros de formación cristiana, los clérigos con sus comunidades, todos nos apoyamos para ir madurando, para ir creciendo. Y recuerden que ante los errores que vamos cometiendo a lo largo de la vida, necesitamos también la luz, necesitamos la mirada de otra persona, inclusive el entendimiento de otra persona para poder entender lo que yo estoy haciendo mal y poder convencerme de que necesito corregir alguna situación personal, alguna situación en mi vida. Por eso la comunidad también nos ayuda a madurar. Y tampoco nadie persevera solo. Necesitamos también de la experiencia incluso negativa de las demás personas para poder crecer, para poder entender. Hay algo que yo siempre he invitado, sobre todo a mis feligreses y a las personas a las que he tenido la oportunidad de acompañar, es eso, de que incluso de las experiencias negativas de los demás tenemos que aprender. De los errores de los demás no tenemos solamente que señalar, sino que tenemos que aprender y nos volcamos precisamente en esa situación de señalar, para discutir, para reclamar y no, estamos llamados a aprender incluso del error del otro. Y ojalá que lo hagamos, ojalá que lo entendamos, porque esa es una parte que también necesitamos mucho, ¿no? Jesucristo muchas veces en el Evangelio enseñó a los apóstoles a ver el error de los demás para no repetirlo. Entonces, la Sagrada Escritura, incluso si lo vemos desde el Antiguo Testamento, tiene experiencias terribles. Incluso hay personas que han dicho, ¿cómo puede ser esto palabra de Dios? ¿No? En experiencias que son hoy en día vistas de una manera muy grave. Pero están en la Sagrada Escritura para que no las repitamos, no tanto para que las leamos y nos rasguemos las vestiduras, sino que están ahí plasmadas para que no se repitan esos errores. Y porque el ser humano tiende a mantener los círculos viciosos y tenemos que romperlos. Y la Sagrada Escritura nos invita a ello. ¿Qué es lo que nos ofrece una comunidad? Algo que a lo mejor tú no te has dado cuenta y que probablemente tampoco te has dejado, porque también tenemos que ser realistas, ¿no? Hay muchas cosas que se han querido vivir en comunidad y que lamentablemente no nos hemos dejado hacer y también no nos hemos dejado con el primer punto, que es el acompañar. Una de las cosas que la comunidad hace es precisamente el acompañamiento. Necesitamos dejarnos acompañar, vuelvo a repetir, tomando en cuenta las palabras que ya dije, por las personas que tienen ya experiencia de vida, por las personas que tienen algo que enseñarnos. Tenemos que aprender a dejar guiarnos por los que ya tienen una experiencia, no solamente de conocimiento intelectual, sino aquellos que tienen experiencia de vida, ¿verdad? Y aquí en este aspecto entra también que la comunidad nos ayuda en la corrección amorosa. Creo que una de las cosas que como seres humanos nos cuesta demasiado es ser corregidos. Yo no soy la excepción, te comparto, ¿verdad? No crean que por ser clérigo ya yo no tengo nada más que aprender o incluso no tengo nada que se me tenga que corregir. Por supuesto que sí. Y cuando alguien se acerca para ayudarte, para corregirte en algo que a lo mejor es un error muy evidente o que incluso muy pocos han visto, es necesario ahí hacer un ejercicio de humildad para poder aceptar cuando otra persona nos dice que estamos en algún error. Y tenemos que tomarlo en cuenta porque muchas veces volcamos ese error a la persona, ¿no? Y a veces le reclamamos y le decimos, no, es que tú es proyección tuya, o tú lo ves así y no es así. Recuerden que muchas veces nosotros nos enquistamos en nuestro actuar, nos enquistamos en nuestras palabras y nos acostumbramos tanto que cuando alguien nos dice que lo que estamos haciendo, que incluso ya
ha tenido mucho tiempo y nos dice que es un error, entonces caemos en esa situación de no dejarnos corregir porque pensamos que nosotros somos los que estamos bien. Cuando alguien se acerque a corregirte de una manera amorosa, y eso creo que también es otro error porque no nos corrigen o a lo mejor no corregimos de una manera amorosa y eso también nos hace falta, bueno, es aprender a escuchar y hacer un análisis de lo que nos están diciendo, porque puede ser que allí haya algo de razón, entonces pongamos atención y la comunidad siempre, cuando está bien cimentada, sobre todo en el amor, siempre buscará el bien de todos. Y otra cosa que la comunidad también nos ofrece, que en este caso es la iglesia, pues es esa esperanza compartida. Sí, la esperanza compartida. Muchas veces ante las experiencias de la vida nos desanimamos, nos volvemos incluso indiferentes. Muchas personas llegan a pensar que incluso Dios les da la espalda y no es así. Dios siempre está presente, Dios siempre nos está acompañando. Ahí también hay otro episodio aquí en este podcast en donde hablo precisamente de dónde está Dios cuando sufrimos ante el dolor, que es una de las preguntas más comunes que tiene la humanidad. Y esos dolores, cuando los dejamos en nuestro corazón, son un pesar muy fuerte. Tenemos que aprender a destilar el corazón y eso es algo que se lo digo mucho a las personas, sobre todo cuando acompaño a personas que han perdido un ser querido. Siempre les recuerdo la necesidad de destilar el corazón, es decir, de vaciarlo, sacar todo aquello que es un pesar, aquello que le está doliendo, lastimando, para que entonces al vaciar el corazón el Espíritu Santo pueda hacer ese ejercicio de sanación. Por lo tanto, cuando lo hacemos también con las demás personas, cuando incluso lloramos con las demás personas, cuando descargamos todo lo que llevamos en el corazón, las personas a lo mejor nos comprendan muy bien porque han vivido algo muy similar y entonces nos sentimos acompañados. Y nuevamente viene esa esperanza, nuevamente sentimos ese acompañamiento y ese abrazo de Dios en nuestro corazón y nuevamente reanimamos esa esperanza, esa confianza en aquello en lo que creemos, porque el que creamos, el que tengamos confianza, no quiere decir que se va a mantener firme ahí siempre, va a tambalear. Y si nos dejamos ayudar por las demás personas, entonces puede ser que nuevamente esa esperanza haga que brillen nuestros ojos y bueno, respiremos de nueva cuenta y nuestros pulmones se oxigenen, sobre todo de esa gracia de nuestro Dios y Señor. Y también la importancia que se tiene de vivir en la familia. Una de las cosas que también como consecuencia se tiene de este individualismo es que hay muchas familias fragmentadas, esa interacción entre los miembros de la familia. Lamentablemente hoy está muy lastimado, sobre todo porque nos rebasan la posibilidad de hacer comunidades digitales, ¿verdad? A distancia, como están los juegos, ¿no? Hoy en día los videojuegos en donde ya te puedes conectar con personas de otros lugares que no necesariamente estén junto a ti. Y esa oportunidad da de que como se encuentran personas que tienen el mismo hobby, se sienten incluso cómodos y satisfechos. Y cuando les corresponde compartir e interactuar con la familia, entonces vienen los problemas, las dificultades, porque no es lo mismo hablar a través de los medios a través de una cámara, como lo estoy haciendo contigo. A lo mejor tú lo haces también en tu trabajo a través de las plataformas de teleconferencia o conferencias virtuales. Y bueno, te sientes cómodo, no te es difícil, pero a muchas personas ya, y sobre todo como consecuencia también de la pandemia que vivimos, esa capacidad relacional se lastimó demasiado. Entonces necesitamos volverlo a cultivar y eso hizo que el individualismo se arraigara y eso hizo que el individualismo también afectara a la vida de la fe, ¿no? Entonces, por ello la necesidad de encontrarse sobre todo cada domingo, sobre todo para la celebración de la Santa Eucaristía. A muchas personas
les gusta, es parte ya de su modus vivendi, pero a las nuevas generaciones les cuesta muchísimo porque también esa relación con Dios no se las han cultivado. Y eso es algo que últimamente he estado haciendo mucho hincapié en mi congregación porque las nuevas generaciones están ausentes, ¿no? Muchas de las iglesias tienen presente a las personas mayores, ¿verdad? A los jóvenes ya, adultos jóvenes, pero las nuevas generaciones, adolescentes, niños, eh, es muy poca presencia, ¿no? Entonces necesitamos cultivar esa vida de fe, esa vida de comunidad. Eso, aunque vemos como que indiferencia de fe, no es tanto indiferencia de fe, sino es que cuesta mucho porque estamos viviendo en una etapa individualista, ¿no? Aunque aparentemente los medios nos han ayudado a acercarnos, han tenido el efecto contrario, nos están alejando. Incluso, no sé si alguien me vaya a criticar por la expresión, pero incluso nos alejamos hasta de nosotros mismos, ¿no? Por el ruido que estamos viviendo todos los días y ya no se tiene la oportunidad incluso del silencio personal, de encontrarnos con nosotros mismos, ¿no? En uno de los episodios que están en este podcast, donde hablé precisamente del sacrificio, platicaba yo de una manera muy rápida, no a profundidad, de cómo cuesta incluso los momentos de penitencia que se viven en la vida de fe de la iglesia, ¿no? Para muchos es un pesar, y no es un sacrificio agradable, una ofrenda como debe de ser, ¿no? Se convierten en un pesar. Cuando hay la necesidad de un sacrificio que te implica un pesar, no va a tener el resultado que tú deseas, sino al contrario, que nos va a frustrar más, ¿no? Entonces, para que sea una ofrenda, lo debemos incluso de disfrutar porque lo hacemos para un bien mayor. Así que hermano y hermana, tú que me estás escuchando, ten en cuenta que hay la necesidad de congregarse, sobre todo los domingos, para poder vivir entonces nuestra fe de una manera comunitaria. No podemos vivir una fe de manera individual porque nuestra fe no está llamada a ser individualista, está llamada a ser una vida en familia, una vida en comunidad. Así que necesitamos cultivar eso. Y bueno, no existe un cristianismo sin comunión. No existe un cristianismo sin familia cristiana. No puede existir un cristianismo sin vida de fe en cuanto a iglesia. Necesitamos congregarnos, necesitamos reunirnos, porque ahí es también donde interactuamos y donde compartimos la misma fe, todos juntos. Y eso nos tiene que llevar también a vivir en familia. Una de las cosas que a mí en lo particular siempre me ha gustado de la liturgia dentro de las prácticas al terminar la Santa Eucaristía es el estar, que el clérigo termina en la puerta principal, hace la despedida, se apagan los cirios del altar, todo el mundo entonces comienza a prepararse para salir y se acercan para saludar al clérigo. Una de las acciones que ordinariamente no vemos, ¿verdad? Pero en la iglesia anglicana sí está, que es parte de la tradición, que el clérigo está en la puerta para saludar a cada uno de los feligreses, a cada una de las personas que se acercaron ese día a celebrar la Santa Eucaristía. ¿Por qué? Porque es ese signo de cercanía, ese signo de familia, ¿verdad? Y algunas comunidades, inclusive algunas parroquias, congregaciones, sobre todo aquí de la diócesis de México, que al final incluso algunos comparten alimentos, comparten el café, comparten el pan. El obispo anterior de la diócesis, el obispo Carlos Touché, decía que el café era el octavo sacramento de la iglesia anglicana, ¿no? Porque era parte de la ritualidad, ¿no? Quien terminaba la Eucaristía se acercaba a compartir y ese es un signo de fraternidad, ese es un signo de familia que tenemos que cuidar. Hay congregaciones que no tienen esa práctica, pero sí de acercarse, compartir, de saludarse, que es parte precisamente de los signos de vivir en familia.
¿no? Y cuando es una comunidad pues grande en donde pues la feligresía es abundante, a Dios gracias que muchos se acercan a compartir la vida de fe, bueno, ahí se tiene que hacer un gran esfuerzo, no todos se van a poder conocer, pero sí poder acercarse y por lo menos saludarse, ¿no? Decirle buenos días, qué gusto, darse la mano y continuar pues cada quien con su propia vida, ¿no? Entonces, vean la importancia que tiene la vivencia de vivir la fe en familia. No olvidemos también que nuestro Señor Jesucristo llamó a 12 hombres para convertirlos en discípulos, apóstoles, y los hizo vivir en comunidad. Vivían en hermandad, vivían los 12 compartiendo la vida. No sé qué tan difícil haya sido en cuanto a 12 hombres, imagínense la cultura con 12 mentalidades totalmente distintas. Y bueno, en el mismo caminar, Jesús nos va dando ahí, los mismos evangelistas nos van dando algunos datos de algunas circunstancias que se vieron un poco difíciles, pero no imposibles en la vida de comunidad. Así que la vida de fe siempre ha sido en cuestión comunitaria, no ha sido individualista. Siempre Jesús llama para vivir en comunidad. Jesús siempre llama para que estemos compartiendo y ojalá que lo podamos hacer. Yo te invito a ti, hermano y hermana, que ahora me estás viendo, que estás compartiendo este espacio, este momento para aprender un poco más acerca de este tema, de que si no eres de frecuentar la vida de iglesia los domingos, esfuérzate por ello, acércate. Es parte de nuestra vida, incluso es hacerlo un hábito, ¿no? Muchas veces yo escuchaba esa expresión de que le dedicamos muchas horas a nuestra vida personal a lo largo de la semana y solamente a Dios le dedicamos entre 1 hora y 2 horas los domingos. Entonces, ¿por qué no hacerlo como un modo también de agradecer por todo lo que Dios nos da a lo largo de nuestra vida y sobre todo para poder compartir con otras personas esa fe que tenemos cada uno de nosotros? Entonces, yo te invito a ello, así que te invito a que el domingo te acerques a tu parroquia, a tu congregación, a la comunidad a la que pertenezcas y puedas acercarte también a vivir la fe con los hermanos. Probablemente vas a decir, padre, pero es que yo lo que he visto en la iglesia no me agrada. La gente que va no me agrada. ¿Cómo voy a poder hacer comunidad con esa gente? Te doy la razón en base a lo que yo veía en redes sociales y que te compartí hace un momento, ¿no? De que incluso ya se ha vuelto meme, ya se ha vuelto como chiste esa crítica de las malas experiencias que se viven con las personas, incluso aquellos que tienen responsabilidad dentro de la iglesia o de las iglesias. Yo te invito a que tú seas la diferencia. Yo te invito a que tú seas ese signo de unidad, de amor, de fraternidad, de honestidad, ¿verdad? De coherencia. Hoy estamos invitados a ser más coherentes que nunca, porque esa es una de las críticas que la gran mayoría de las personas hace. Es que los que van a la iglesia son incoherentes. Probablemente sí, no lo dudo, tampoco lo niego, ¿verdad? Pero estamos llamados a que rompamos ese círculo vicioso. Por lo tanto, yo te invito a que seas ese signo que tú criticas, que a lo mejor te incomoda, tú lo vayas transformando. No solamente lo mires y te des vuelta, sino que tú te esfuerces para hacer el cambio, para hacer la diferencia. Estamos invitados, y esta es una invitación creo que para todas las personas, y no solamente para los laicos, sino sobre todo para quienes son pastores de la iglesia, a clérigos, de que estamos llamados también a invitar a la comunidad a ser familia, empezando por uno mismo como sacerdote, ¿no? Que tú seas ese signo de familia para con ellos, que tú también te esfuerces, clérigo, clériga, lo que el pastor, pastora, que tú te esfuerces por marcar la diferencia de familia en tu comunidad, ¿no? Porque todo viene de ti. Es triste escuchar cuando las personas son invitadas a algún servicio y el argumento es, no, padre, porque me han tratado mal. No, padre, porque ha habido mucho conflicto.
No, padre, porque en lugar de irme tranquilo con Dios en el corazón, me voy enojado por la actitud de los demás. Eso es triste. Cuando vemos la iglesia desde esa perspectiva, entonces simplemente la vemos como institución, no la vemos como familia cristiana. Y tenemos que aprender a ver a la iglesia como familia cristiana, como familia en la fe. Cuesta, es difícil, pero no imposible. Y siempre hay que poner todo eso en las manos de nuestro Señor, que a fin de cuentas, Él nos ha llamado a vivir en el amor. Ámense unos a otros como yo los he amado a ustedes, como dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan. Por lo tanto, tenemos esa responsabilidad de marcar la diferencia, que nuestras congregaciones, que nuestras comunidades sean signo de amor verdadero y que sean imanes de amor, no imanes de problemas. Así que eso, eso lo tenemos que aprender, nos tenemos que convencer de ello y ojalá que lo vayamos logrando de la mano de nuestro Señor y a través de la acción del Espíritu Santo. Así que todos estamos llamados a marcar la diferencia, mi querido hermano y hermana, y ojalá que lo podamos hacer. Así que la comunidad, pues, eh, es parte de nuestra vida, es parte de la fe. Y bueno, San Pablo nos recuerda que ustedes son el cuerpo de Cristo. Eso nos recuerda en Primera de Corintios 12:27, ¿no? Entonces, no olviden también lo que nos dice el libro de oración común, haznos uno, así como tú, Padre, eres uno con el Hijo. Entonces, la comunidad no es un accesorio espiritual, es el lugar donde Dios forma a su pueblo, donde Dios forma los corazones de cada uno de nosotros. Por lo tanto, mis queridos hermanos y hermanas, no podemos tener una fe cerrada, no podemos tener una fe individualista, porque la fe privada puede ser muy cómoda y entonces sería una fe equivocada, malentendida. La fe compartida es la que transforma, es la que nos guía, nos acompaña, nos reanima y la que nos permite vivir de la mejor manera. Por lo tanto, mis queridos hermanos, para ir terminando ya esta reflexión contigo, te recuerdo que la fe comienza precisamente en el corazón. Comienza, por supuesto, en uno mismo, pero se madura y se vive en comunidad, no en solitario. Porque nadie puede sostener su esperanza completamente solo. Y quizás hoy Dios no solo te está llamando a creer en Él, sino también te está llamando a volver a su pueblo, a ese pueblo al cual pertenecemos. Pertenecemos a una comunidad de fe que para nosotros es la vida cristiana, es el cristianismo en donde Jesús es la raíz y nosotros somos parte de ese hermoso árbol que le llamamos vida cristiana. Así que mi querido hermano y hermana, espero que esta reflexión que hoy he tenido contigo en este episodio, donde te he hablado de que la fe no se puede vivir en solitario, ojalá te sirva de mucho, te ayude a reflexionar, te ayude a entender y si tú en algún momento has pensado así, bueno, nunca es tarde para poder corregir los modos de pensar que no nos ayudan. Como te decía yo hace un momento, también vivir la fe en comunidad es dejarse corregir de una manera amorosa. Así que vuelvo a repetirte que si tú has sido testigo de situaciones tristes y dolorosas en tu comunidad, en tu parroquia, en tu congregación, en tu misión, en donde te congregues, te unas a las demás personas para vivir la fe, entonces estás llamado, estás llamada a transformar esa realidad. Y no olvidemos que la vida está llena de errores, somos seres humanos, pero esos errores no están llamados a enraizarse, sino los errores son para corregirse. Y eso es también fruto de una fe verdadera. Así que ojalá que hagas conciencia de ello, ojalá que tu fe se fortalezca, se reanime y no olvides que la tienes que vivir en comunidad. La fe individual puede perderse y también
puede hacer que caigas de tal forma que no te puedas levantar. Y no nos podemos dar ese lujo. Estamos llamados a que si caemos, nos levantemos, porque el Señor ha venido a levantarnos, a redimirnos, a reanimarnos en nuestro caminar. Y bueno, ojalá que pueda ser así en tu caso. Si es que tú que me estás oyendo, has vivido experiencias tristes, dolorosas, que han hecho que tu fe flaquee. Hay que fortalecerla, puesto que la fe es ese don que el Señor nos ha dado para mantenernos firmes y seguir hacia adelante. Así que me alegra mucho haber reflexionado contigo este tema acerca de evitar la fe individual, porque la fe individual pues nos pierde, como ya les dije. Así que te invito a que te suscribas a este canal, mi querido hermano y hermana, a que compartas también este video, ¿no? Que espero que sea de mucha ayuda para ti y para otros. Así que te invito a ser parte de esta comunidad. Dale like también al video, ¿verdad? Comenta. Algo que muy pocas veces hacemos en estos videos es que no comentamos. Comenta, di algo. Y en la manera más rápida de lo posible, pues trataré de responder para poder estar junto a ti y ser cercano a tu comentario. Entonces comenten, denle clic también a la campanita para que el canal les notifique cada vez que estrenamos. Cada domingo lo hacemos a las 8 de la noche, pero también en algún momento probablemente tendremos algo especial y entre semana también podamos compartir contigo algún video de alguna cuestión en especial. Así que te invito a que te suscribas, que compartas, clic a la campanita y que comentes también. Me ha dado muchísimo gusto acompañarte. Gracias por acompañarme también en este momento. Soy tu amigo, el reverendo padre Eric Silva. Y no olvides que hay que tener una mirada positiva ante la adversidad. Te envío un fuerte abrazo y muchas bendiciones para ti, para tu familia y para todo aquello que emprendas en tu vida.